Un saludo a las personas que se han acercado a escuchar esta ponencia. Gracias a la organización del Décimo Congreso Internacional de Investigación en Comunicación e Información Digital, CICID 2023, por permitirnos a la doctora Sara Osuna Acedo y a mí, Óscar Almazán López, presentar esta ponencia, una ponencia que tiene por título Transformando la educación, el impacto de la inteligencia artificial generativa y los chatbots conversacionales en la identidad digital de estudiantes y docentes. Bueno, a continuación se presentan los puntos fundamentales de esta ponencia, que tiene por objetivo presentar una visión general del estado actual en integración de la inteligencia artificial generativa y los chatbots en la educación. También se busca identificar tendencias, desafíos y oportunidades, presentando especial atención a cómo afecta a la identidad digital de las personas. Los chatbots conversacionales, agentes virtuales y chatbots generativos son todo tipo de programas informáticos que se utilizan para simular conversaciones con humanos. Sin embargo, tienen diferentes funciones y capacidades. Los chatbots conversacionales suelen ser simples y están diseñados para realizar tareas básicas, mientras que los agentes virtuales son más complejos y están diseñados para proporcionar un servicio al cliente completo. Los chatbots generativos son capaces de generar contenido creativo. En esta diapositiva se presentan diferentes ejemplos que pueden ayudar a entender mejor cada uno de ellos. La identidad digital se refiere al conjunto de atributos, características y comportamientos que definen nuestra presencia y actividad en entornos digitales y en línea. Es un reflejo de nuestra propia identidad como personas, nuestras creencias, valores y actitudes. También es una combinación de nuestras experiencias, habilidades digitales y la forma en que nos manejamos en línea. La construcción de esta identidad es un proceso continuo que evoluciona con los cambios en las tecnologías y las propias experiencias personales. Esta identidad es una extensión de la identidad personal que se construye a través de la interacción con tecnologías digitales, plataformas en línea y comunidades virtuales, es decir, con otros humanos y con otras identidades digitales en interacción. Sin embargo, ahora, con la irrupción de la inteligencia artificial generativa y los chatbots, debemos aprender a interactuar con identidades artificiales que presentan sus propias características y pueden ejercer gran influencia en las identidades en desarrollo. En general, los chatbots tienen el potencial de ser una gran herramienta valiosa para ayudar a las personas a crear y gestionar su identidad digital. Sin embargo, es importante tener en cuenta que los chatbots no son perfectos, pueden cometer errores y pueden ser utilizados por personas malintencionadas para recopilar información personal. Por lo tanto, es importante usar los chatbots de forma responsable y ser conscientes de los riesgos potenciales. La bibliografía reciente sobre asistentes virtuales ha identificado agentes de inteligencia artificial que desempeñan 12 funciones en los 4 ámbitos educativos clave, como son para el aprendizaje, para la enseñanza, la evaluación y administración. Y ha examinado 7 resultados de aprendizaje para alumnos y profesores. Solo por citar algunos, en el aprendizaje, como son la asignación de tareas a los estudiantes en base a su competencia actual, en la enseñanza, los sistemas de tutoría inteligente que recomiendan contenidos didácticos y tareas personalizadas a los estudiantes, en la evaluación, que existen actualmente sistemas de inteligencia artificial que proporcionan una calificación automática a los trabajos de los estudiantes. Y finalmente, la IA en la administración se utiliza en la forma que produce mejor rendimiento para las plataformas de gestión y ahorra más tiempo a los maestros. En 1984, Benjamin Bloom planteó el problema de las dos sigmas en uno de sus artículos. Bloom se refería a sus hallazgos de que la instrucción individualizada, tutoría 1 a 1, puede mejorar el rendimiento de los estudiantes en aproximadamente 2 desviaciones estándar o sigmas, en comparación con la enseñanza convencional en grupo. Esto implicaba que la tutoría personalizada era significativamente más efectiva que los métodos tradicionales de instrucción en grupo. Es decir,
que recibiendo tutoría personalizada, cualquier estudiante mejoraría enormemente sus posibilidades de aprender. En mi opinión, y como docente, aquí radica la principal oportunidad de estas tecnologías, la posibilidad de ofrecer un aprendizaje personalizado y adaptado a las necesidades e intereses de cada persona. Estas tecnologías pueden suponer un riesgo para nuestra sociedad. Estas tecnologías tienen dueño y están al servicio del capital. Shoshana Zuboff ofrece una visión sorprendente y terrorífica del fenómeno que ha denominado capitalismo de la vigilancia. Según esta autora, una arquitectura global omnipresente de modificación del comportamiento, el gran otro, amenaza la naturaleza humana en el siglo XXI, y al igual que el capitalismo industrial configuró el mundo en el siglo XX, a partir de la acumulación de capital, la acumulación desequilibrada de datos sobre toda experiencia humana, sobre cualquier cosa que hacemos, se extiende desde Silicon Valley a todos los sectores económicos. La riqueza y el poder se encuentran ahora en los mercados de los comportamientos futuros, donde se compran y venden predicciones sobre la conducta humana para la producción de bienes y servicios. Pero es que además existe otro riesgo importante, que es el del pensamiento uniformizado o uniforme. Los chatbots, al centrarse en respuestas únicas, pueden suponer un riesgo para el pensamiento humano diverso. Este riesgo se manifiesta principalmente en la forma en que los chatbots, especialmente aquellos basados en algoritmos de aprendizaje automático, generan sus respuestas basadas en datos más comunes o promedio, lo que podría llevar a una homogenización del pensamiento y la opinión. Los chatbots, al ser entrenados con grandes conjuntos de datos, pueden reflejar y perpetuar sesgos existentes en esos datos, lo que podría limitar la diversidad de perspectivas y las respuestas que ofrecen debido a la subrepresentación de ciertos grupos sociales. Además, la interacción constante con chatbots que proporcionan respuestas estandarizadas podrían influir en la forma en que los usuarios procesan y responden a la información, potencialmente llevando a un pensamiento más uniforme y menos crítico. Este fenómeno podría tener implicaciones significativas en contextos educativos, sociales y políticos, donde la diversidad de pensamiento es crucial para el desarrollo de la innovación. Pero es que además estas tecnologías suponen desafíos y dilemas éticos en educación. En relación con la identidad y los chatbots, la integración de estas tecnologías presentan un complejo equilibrio entre oportunidades y riesgos, especialmente en relación con la identidad digital de los estudiantes y los docentes. Por un lado, los chatbots pueden potenciar la educación al ofrecer una interfaz de baja alfabetización digital y facilitar una comunicación efectiva. Sin embargo, enfrentan desafíos significativos relacionados con la experiencia del usuario, el diseño, la privacidad, la ética. La gestión y uso de datos con inteligencia artificial y chatbots en la educación están plagados de problemas éticos. Estos incluyen la protección de datos, la seguridad de la información y la necesidad de mantener la etiqueta en las interacciones. Un ejemplo relevante es la necesidad de implementar diseños éticos en sistemas de inteligencia artificial para garantizar la transparencia, predecibilidad y privacidad, evitando así datos sesgados y diálogos no éticos. En los entornos digitales de aprendizaje, los roles de docentes y estudiantes han evolucionado significativamente. Los docentes ahora actúan como facilitadores clave, guiando y fomentando la colaboración y el diálogo entre los estudiantes. Los estudiantes, por su parte, participan activamente en la construcción y reconstrucción del conocimiento, aprovechando la diversidad, las habilidades y los métodos participativos. Un ejemplo de esto es la implementación de técnicas de información y comunicación en la educación, donde los estudiantes desarrollan una actitud más independiente y participan en el aprendizaje colaborativo, complementando así el modelo de transmisión tradicional. Estas tres aproximaciones pedagógicas se complementan entre sí. La educación mediática crítica ayuda a los estudiantes a desarrollar el pensamiento crítico y la capacidad de análisis que son esenciales para la ciudadanía.
La educación para la ciudadanía ayuda a los estudiantes a desarrollar la responsabilidad social y la participación ciudadana, que son fundamentales para el uso ético de la tecnología. Las competencias digitales docentes y del estudiante proporcionan a los estudiantes las habilidades tecnológicas necesarias para utilizar la tecnología de forma eficaz. En conjunto, estas aproximaciones pedagógicas proporcionan a los estudiantes una formación completa sobre la tecnología que les permite utilizarla de forma crítica, responsable y ética. Las actuaciones de los distintos países frente a la incorporación de los chatbots y la inteligencia artificial generativa ha sido muy diversa. En Europa se está adoptando un enfoque cauteloso pero positivo hacia la inteligencia artificial generativa. Los países europeos son conscientes de los posibles riesgos de estas tecnologías, como sus posibles sesgos, su capacidad de control o manipulación de las personas o su capacidad de violar su privacidad. Por ello, están adoptando medidas para mitigar estos riesgos, como la creación de marcos legales comunes y éticos para su uso. Y dependiendo además del marco legal, existen distintas especificaciones. Por ejemplo, en Francia se ha prohibido el uso de la inteligencia artificial generativa en la toma de decisiones que afecten a las personas. Esta prohibición se adoptó en respuesta a la preocupación de que pudieran utilizarse estas tecnologías para discriminar a personas por motivo de raza, género o religión. En el caso de Alemania, también se ha prohibido recopilar o procesar datos personales sensibles como la información médica o financiera. Esta prohibición se adoptó en respuesta a la preocupación de que se pudiera utilizar para violar la privacidad de las personas. Algunos países, como Estados Unidos, China y Corea del Sur, han realizado importantes inversiones en investigación y desarrollo de la inteligencia artificial generativa y están adoptando políticas para promover su uso en diversos ámbitos, incluido el educativo. Se encuentran centradas en fomentar la innovación y mantener la competitividad global, pero cada vez más existe una creciente preocupación por las implicaciones éticas y la privacidad. Sin embargo, existen diferentes asimetrías en la manera de enfrentarse a la utilización de estas tecnologías en educación, dependiendo de cada institución. Por ejemplo, en Estados Unidos hay universidades donde se ha prohibido el uso de ChatGPT, por ejemplo, en la Universidad de Michigan, mientras que en otras se está promoviendo, como en la Universidad de Pensilvania, un conocimiento mucho más profundo y la utilización para sus trabajos. Otros países, como los de América Latina, están aún en una fase inicial de desarrollo de la inteligencia artificial generativa y están comenzando a explorar las posibilidades de su aplicación en la educación. Australia, Corea del Sur y Japón han sido países que siempre han mirado a las tecnologías de cerca para ser incorporadas a la escuela inmediatamente o según iban surgiendo. Estos países tienen una sólida tradición de innovación en educación y están adoptando políticas claras y específicas para promover el uso de la inteligencia artificial generativa. Por ejemplo, en Australia se ha creado su propio marco de referencia para el uso educativo de la inteligencia artificial y para el 2024 podían comenzar a utilizar ChatGPT en las escuelas primarias y secundarias. En Corea del Sur, por ejemplo, tienen planes para tener libros de texto asistidos por chatbot para el 2025. En Japón, en un proyecto del Ministerio de Educación, se han publicado pautas provisionales recientemente que permiten el uso limitado de la inteligencia artificial generativa en escuelas primarias, secundarias y preparatorias. Además, se plantean seleccionar escuelas para realizar pruebas con inteligencia artificial y que serán revisadas según vayan surgiendo pues los resultados. En general, los países más avanzados en la incorporación de la inteligencia artificial generativa en educación son aquellos que han adoptado políticas claras y específicas para promover su uso. Estas políticas suelen centrarse en la formación del profesorado. Los docentes deben estar preparados para utilizar la inteligencia artificial generativa antes de ser introducida en las aulas. El desarrollo de recursos educativos específicos
y adaptado a las necesidades de las aulas y donde se realiza una evaluación del impacto de estas tecnologías. Es importante evaluar cómo estas tecnologías afectan a las diferentes características de las instituciones y las aulas para garantizar que se utiliza de manera efectiva. Pero debe ser con un diálogo abierto, escuchando a todas las opiniones y perspectivas de aquellos que las están implementando. Una nota corta para terminar con este apartado es que, según un informe publicado recientemente por la OCDE, se espera que la educación será uno de los sectores donde la inteligencia artificial generativa tendrá mayor difusión. La introducción de la inteligencia artificial generativa y los chatbots en el aula suponen un cambio de perspectiva y de objeto de la educación tal y como la conocemos. Estas transformaciones deben ir acompañadas de una reevaluación del paradigma educativo que dé pautas sobre qué, cómo y cuándo deben producirse estas interacciones con identidades digitales artificiales. Se deben considerar las opiniones y perspectivas del profesorado más involucrado en el proceso de adopción tecnológica y, sobre todo, las necesidades de cada estudiante. Se aboga por la necesidad de un enfoque reflexivo, ético y multidisciplinar en el desarrollo integración de estas tecnologías en educación, que ponga el bienestar de los estudiantes y los docentes en el centro. Pues muchas gracias por vuestra atención y bueno, aquí les dejo un contacto en caso de que tengan alguna duda o queráis preguntar alguna cosa.